Muchas gracias, autoridades, muchas gracias, en especial al coronel Rubiella, que es, yo creo que, conociéndole ya hace muchos años, ha sido el alma mater de todo esto. Y bien, mi aportación en este congreso será dar mi idea estratégica sobre lo que es la defensa del Caribe. Yo muchas veces, doy la asignatura de geopolítica de América, no me gusta llamar América Latina, ¿no? Porque América Latina es el Quebec, que hablan el francés, que es una lengua de origen latín. Nosotros somos hermanos y somos o hispanoamericanos o en un sentido más amplio iberoamericanos. Pero bueno, por condiciones del sistema académico doy una asignatura, si están en la página web de la universidad, que se llama Geopolítica de América Latina. Bueno, entonces, básicamente, después de dar varios años esta asignatura, he llegado a la conclusión de lo poco que sé al respecto, ¿no? Porque claro, en el mundo europeo, en el mundo polaco, pues América, pues es eso, una cosa muy grande que está ahí, ¿no? Pero claro, cuando uno intenta seguir la actualidad, pues una cosa es Venezuela, la otra es Brasil, Chile es una historia diferente, con lo cual, bueno, en el fondo soy profesor de una especie de cajón desastre en el cual pues hago lo que buenamente puedo, ¿eh? Bien, la línea de investigación para este bienio, yo procedo de un país que es eslavo, se conduce mucho mejor en Polonia que aquí en Venezuela, por lo que llevo viendo. Entonces, son gente un poco más cartesiana en este sentido. Entonces, a los profesores tenemos una cosa que se llama la parametrización. O sea, que nos entrevista y dice, ¿usted qué va a hacer en tal y cual y no sé qué y no sé cuántos? Pues bien, la línea de investigación de nuestro departamento es, y así pretende ser, pues en nuestro próximo objetivo, nuestra próxima meta, es el estudio de la frontera, de la mayor frontera que España y el Reino Unido tuvieron a lo largo de la historia, que no es Gibraltar, que es un contencioso que hoy en día tenemos con los británicos, sino que es la frontera entre la Georgia británica y la Florida española. A eso nos hemos dedicado varios profesores del departamento durante un tiempo, y el próximo semestre en la London School of Economics precisamente presentaremos en un seminario nuestras conclusiones sobre lo que es nuestro estudio. Una advertencia para todos los que vayan a ser americanistas en el futuro, bueno, americanistas, todos los que vayan a hacer historia propia, muchas veces se tiene, para los investigadores venezolanos, argentinos, de todo el continente de todo el espacio iberoamericano, la idea de que el Archivo General de Indias en Sevilla es el gran archivo del americanismo. Para cuestiones de geopolítica no es verdad. No es verdad. O sea, uno si por ejemplo estudia una gobernación o una capitanía general, una audiencia o la sala de un virreinato, es lógico que para asuntos internos es cierto que el Archivo de Indias es una fuente de referencia. Ahora bien, en cuanto uno atiende a lo que es la estrategia, la geopolítica, es un archivo bastante insuficiente. ¿Por qué? Nosotros sobre todo hemos basado nuestro artículo sobre la frontera, esta frontera hispano-británica, esta frontera entre Florida y Georgia, en la documentación de la Embajada Española en Londres, las instrucciones que recibía el embajador, los informes que éste remitía, daban una idea clara de intentar averiguar las intenciones de los británicos porque a fin de cuentas había otra América que era su América, ¿no? Por decirlo así, y las intenciones realmente de cómo era el gobierno español. O sea, analizando la documentación de diferentes virreinatos, pues no es una cosa tan clara como cuando al embajador en Londres se le plantean una serie de cuestiones en relación a la frontera, en relación a todos los problemas que a lo largo del siglo XVIII, sobre todo, arrastró España y Gran Bretaña, que podría haber supuesto un estado de guerra latente a lo largo de todo el siglo. O sea, la diplomacia, aunque hubo una serie de... Hubo a lo largo, si mi memoria no me 4 conflictos con Inglaterra a lo largo del siglo XVIII, podría haber sido un estado de guerra sempiterno por la cantidad de conflictos que se creaban. Y claro, hoy en día a lo mejor el señor embajador ha tenido que ir a atender una llamada del presidente del gobierno, pero claro, eso en el mundo virreinal no sucedía. O sea, el sistema de comunicación, el sistema de toma de decisión era mucho más complejo y no tan flexible.
Eso es la idea que yo les querría transmitir en esta ponencia. Bien, como marco, a ver, en un primer momento lo que yo les querría señalar es que es el que a lo largo ya de finales del siglo XVI y todo el XVII y XVIII, el orden del Tratado de Tordesillas se viene abajo. Ustedes saben que cuando Colón llega a América hay un conflicto con Portugal porque los portugueses están muy insatisfechos de lo que Colón ha hecho, y con mediación del Papa Alejandro VI, del Papa Borgia, en muchas otras cosas criticado, pero en esto acertado, el mundo se reparte como si fuera una naranja, a partir del meridiano 390 leguas de Cabo Verde, esto para España, esto para Portugal. Y esa es la razón por la cual existe Brasil. Brasil entró en el corte de la manzana, aunque bueno, los brasileños luego se han extendido un poco más que la línea de marcación de Tordesillas. Pero claro, fue el primer acuerdo internacional auspiciado por el Papa, que era un referente internacional en esa época. Cuando el Tratado de Tordesillas a finales del siglo XV se firma, los territorios alemanes, Inglaterra, no existe el protestantismo. ¿Qué sucede? La reforma protestante en Europa pone en cuestión este tratado auspiciado por la máxima autoridad de la Iglesia católica. Hay que tener claro la palabra católico, que quiere decir universal. En el momento en el cual su graciosa majestad de Inglaterra dice que él no es católico, que ella, en este caso la reina Isabel, no es católica, pues toda esta componente hispano-portuguesa se acaba. Y hay otro problema añadido, además, que claro, como ha dicho el coronel Rubilla, España tenía una población de unos 10 millones de habitantes si es que llegaba. Portugal no llegaba ni a 1 millón de habitantes. ¿Cómo poblar todas estas nuevas tierras que se descubren con unos recursos demográficos tan limitados? Entonces, claro, bien, una cosa es la marcación teórica y otra cuestión muy diferente es qué lugares se llegan a ocupar. Por ejemplo, hoy en día, si a ustedes les digo que mañana el presidente Trump, después de haber oído esta noche a Diosdado Cabello, dice un boleto gratis para Miami a todos los venezolanos que quieran y $10.000, o sea, se produce una estampida en la conferencia. Ahora bien, Florida no era un territorio en esa época tan deseado por España. Florida, en el fondo, piensen ustedes que se ha convertido en eso, pero San Agustín de la Florida, la capital fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, era una ciudad que tenía menos población que el castillo de San Fernando de Figueras, que el coronel Rubella ha hablado, y era la capital de un territorio amplísimo, tan amplísimo que en el fondo la Florida era el territorio que iba desde el Cabo de Florida hasta la tierra de los bacalaos, hasta la tierra de los esquimos, de los esquimales. El orden de Tordesillas hacía que lo que hoy es Nueva York, que lo que hoy es Washington, que lo que hoy en día es una parte del Canadá, era territorio. La Florida en el siglo XVI, en un estricto sensu, es todo el territorio prácticamente de los Estados Unidos de América. Lo único que pasa es que España puebla una ínfima parte de ese territorio y poco a poco los británicos, primero a través de no reconocer el estatus de Tordesillas y después, aunque es una cuestión polémica, a partir del Tratado Godolphin, le llaman así los británicos, o del Tratado de Madrid de 1670, sí que asientan lo que es el territorio primero de Virginia y luego de Carolina, pero que era Carolina o Virginia, eran territorios de la Florida española en ese sentido estricto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo España no hacía esto? Bueno, pues hoy en día Florida es el territorio de todos los jubilados de los Estados Unidos. Ahora bien, en esa época, piensen en los cayos de Florida y en la zona, que era una zona de naufragio constante de buques, que era una zona, pues, que no había riquezas, no había minas de metal, no había una gran riqueza maderera. Y luego yo siempre cuento un chiste, o sea, ¿por qué? Porque los huracanes tienen nombre de mujer. Es el huracán Ana, el huracán Isabel, el huracán Gloria.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al principio todo es fuerza, pasión y humedad, y al final se acaban llevando tu casa, tu coche, o sea... bueno, pues bien, o sea... Pues, bien, pues dicho esto, claro, la Florida ideal con la que muchos de nosotros desearíamos retirarnos, en ese momento no era un territorio tan atractivo. No lo era. No lo era. O sea, tanto es así que San Agustín, que hoy en día es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, no era vamos, no tenía nada que ver ni con Caracas, ni con México, ni con La Habana, ni con todos estos grandes puntos de decisión. Básicamente, España tenía dos grandes intereses geopolíticos. Uno por virreinato. Ya sé que ustedes ahora me hablarán de la Nueva Granada, pero no es hasta el siglo XVIII que se produce la escisión del Perú. En un primer momento son dos virreinatos. O sea, en puridad, en el siglo XVI, cabe entender como el Perú todo lo que hoy sería Sudamérica. Entonces, básicamente hay dos intereses. Uno es el tema a ver, el puntero. Señorita, gracias. ¿Dónde le... Ahora, básicamente, desde el punto de vista geopolítico, el comercio, que era algo importantísimo para España, y no solamente para España, para todo el mundo. Yo creo que también es un poco de tontos, ahora estamos en la era de la globalización, siempre nos hemos estado globalizando en el fondo. España tenía como gran interés estratégico en el virreinato del Perú las minas de Potosí, en la actual Bolivia. Por convoyes de llamas, las cargas del mineral de plata se trataban con el azogue e iban hasta el puerto de Arica. De ahí se embarcaban hacia Lima y luego piensen que ya en 1525 la monarquía española intentó construir un canal en Panamá. Lo único que pasa es que, bueno, ya ven ustedes que antes que los gringos, la sociedad de Ferdinand Lesseps triunfa al hacer el canal de Suez, pero intentan construir el canal en Panamá y es un desastre. Entre la jungla, las enfermedades tropicales y que a la Sierra Culebra pegarle ahí es durísimo, los franceses fracasan. Pero la idea de construir un canal interoceánico ya es algo existente en el siglo XVI. Ese proyecto existe no les estoy descubriendo ahora el océano, el mar Caribe. O sea, es un proyecto que ya se conoce y hay estudios ya historiográficos al respecto. Pues bien, las cargas de plata llegaban a la ciudad de Panamá y de ahí, por convoyes terrestres y también navegando el río Chagres, llegaban pues al Atlántico, ¿no? Y a partir de ese momento se concentraban las flotas en un sistema que se llamaba de ferias. Y básicamente los primeros puertos en fortificarse fueron Cartagena de Indias y Portobelo, los lugares de las ferias. Eso por un lado. La plata peruana, la ruta de la plata peruana, los galeones que traían la plata peruana. Y por otro, también uno de los centros más importantes, la ciudad más importante del periodo virreinal. A mí no me gusta hablar de colonias. Colonia es cuando nosotros somos los europeos y ustedes que son americanos y unos indios se callan y escuchan. No. O sea, España nunca ha tenido colonias en América. Un señor de Caracas era tan español como mi tatarabuelo. O sea, efectivamente, eso es una realidad. Y el derecho indiano así lo expresa. Entonces, México, piensen ustedes que era pues una de las zonas más ricas del Imperio Español. Pues bueno, el comercio de la Ciudad de México a través de su puerto, fundado ya por Cortés, la Villa Rica de Veracruz, se focaliza la salida desde Portobelo, Cartagena de Indias y Veracruz hacia La Habana. En La Habana los galeones se concentran y cruzan el Atlántico juntos. Piensen que el comercio, no existía el libre comercio en esa época. Los circuitos comerciales eran una especie de trust, era una organización desde la extracción a la venta totalmente controlada por el Estado. O sea, nadie podía comerciar libremente con América en el siglo XVI. Estas flotas de galeones llegaban a Andalucía, al sur de España, remontaban el curso del río Guadalquivir, que era un río navegable, todavía lo es,
y en las ciudades de Sevilla se establecía la casa de contratación. Que si ustedes alguna vez han ido a Andalucía o tienen descendientes o son descendientes de andaluces, dirán, y yo porque siendo del sur de España soy rubio. Bueno, pues porque Sevilla era una de las mayores ciudades que había en el mundo en esa época, aunque la capital estaba en Madrid, y la cantidad de extranjeros que ahí se establecían. Incluso Cervantes habla en las novelas ejemplares, en Rinconete y Cortadillo, de un extranjero que le quieren montar una pirula, lo quieren matraquear, como he oído yo esta mañana en el coche cuando iba, ¿no? Si leen ustedes a Rinconete y Cortadillo, hay una historia de un extranjero al cual quieren matraquear y bueno, en fin. Pues es un sistema de comercio controlado. Juan Manuel Zapatero ha hablado efectivamente del sistema de llaves, pero este sistema de llaves es un sistema en un primer momento muy reducido. Muchas veces las lecturas cartográficas que se hacen es que se ven un montón de puntos en el mapa. Pueden ver ustedes el triángulo, por un lado, Cartagena, Portobelo, La Habana, Veracruz, y esa sería la base. Esa sería la base, el triángulo estratégico inicial. ¿Qué sucede? Muchas veces el coronel Rubié ya ha mostrado San Fernando de Figueras. San Fernando de Figueras tiene un mensaje claro. Mira, francesito, quédate en tu casa haciendo feliz a tu mujer, jugando a la petanca, bebiendo pastís, que en España no se te ha perdido nada viniendo a invadir. La fortificación tiene un efecto disuasorio. O sea, la fortificación se crea para la paz. Para la paz. O sea, vivimos en un mundo imperfecto, donde algunos hombres, aunque somos muy simpáticos, somos calvos y gordos, y no vamos a cambiar. O sea, no, o sea, aunque me apliquen una realidad bolivariana, yo no voy a crecer un palo ni me va a salir el pelo. O sea, no hay una evolución del modelo de producción comunista al modelo, no existe, no existe. Ese mundo no existe. Vivimos en un mundo imperfecto que siempre va a ser imperfecto. Con lo cual, sin embargo, en el mundo americano, y es la idea estratégica que a mí me gustaría transmitirle, la percepción de tu oponente no es disuasiva, es agresiva. Piensen ustedes que, por ejemplo, que es en el siglo XVIII cuando el interés de la Real Compañía de Caracas se empieza a establecer en la costa de Venezuela, se empieza a tener algún proyecto de alguna significación de fortificación, no es, o sea, hablaba ayer el profesor Bamonde, ¿no? Los británicos, los neerlandeses, lo ven como una cosa agresiva, no lo ven, no, aquí no tenemos que venir, nos están quitando nuestra fuente de comercio, nuestra fuente de contrabando. Claro, en esa época estaba muy focalizado todo en la explotación del Perú. Entonces, en el momento en el cual el contrabando en América funciona sobre todo en las zonas donde las rutas monopolísticas no tienen un claro sentido de actividad económica sobre el territorio. Si en la costa de Venezuela, por ejemplo, los buques de España no traen muchos bienes transformados, que muchas veces era la relación comercial que existía, evidentemente otros van a hacer ese trabajo. Claro, en el momento en el cual se rompe, con la llegada de los Borbones se da un caso claro, el monopolio de Sevilla. Primero, la casa se traslada de Sevilla a Cádiz para evitar la navegación fluvial, y el segundo elemento es que, igual que los británicos tienen la South Sea Company o los holandeses también tienen las compañías de las Indias, en España se quiere copiar esos modelos de compañías privadas, con capital privado, pero con protección pública. Es el caso de la compañía guipuzcoana de Caracas. Entonces, claro, llegan los guipuzcoanos y dicen, bueno, vamos a hacer aquí comercio. Claro, hay que sacar a los que antes estaban y hacían contrabando. Y si se dan ustedes cuenta, lo que se le llamó la guerra del asiento, en la historiografía británica se le llama la guerra de la oreja de Jenkins, porque cogen a un contrabandista, le cortan la oreja y él llega sin su oreja al Parlamento. En esa época no existía Barlow o Berkhoff. No existía el Speaker Berkhoff. El Speaker Berkhoff es el actual presidente, o me parece que lo ha dejado esta semana, que no sé si lo han visto ustedes por televisión, es un señor que habla como si fuera un cabrero de Alcafrán. Pues bien, pues llega y dice que me han cortado la oreja estos españoles y vamos a la guerra por ese sentido. O sea que muchas veces
Un pequeño pueblo como el español tiene que ocupar un gran territorio y a medida que lo ocupa y lo fortifica, en vez de disuadir, lo que crea es una intención, una percepción agresiva por parte de quien en ese momento operaba. O sea, la filosofía es diferente. Otro aspecto es la naturaleza de la guerra a la cual sirve. El coronel Rubiella ha hablado de una fortaleza que se llama San Fernando, que hay una guarnición de 3.500 hombres, que puede ser reforzada por un ejército que manda un general. O sea, la realidad de las grandes líneas de la guerra asociadas a la fortificación en Europa es una guerra de naturaleza estratégica terrestre. En América es totalmente diferente ese concepto. La fortificación, sobre todo, aunque esté mandada por oficiales de la infantería y operada por ingenieros que también pertenecen a los reales ejércitos, es de naturaleza naval. Y esto es una cosa que cabe tener clara, porque es una cuestión totalmente diferente, como la noche y el día. Este es un concepto que yo no he visto en los militares españoles que lo hayan hecho evolucionar. Pero yo hace muchos años, en mis lecturas de juventud, cuando aún tenía pelo, leí un libro sobre las campañas del Pacífico, de los yanquis contra Japón. Y en la introducción, el experto que escribía hablaba claramente: lo que ustedes van a leer en este libro son operaciones de asalto anfibio. Esto es, se proyecta una fuerza terrestre, pero que depende orgánicamente del mando de un almirante. O sea, tácticamente son fuerzas terrestres que operan, pero estratégicamente operan a nivel naval. O sea, es el caso de Iwo Jima, de Taragua, de todas estas campañas del Pacífico. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la mayor operación anfibia de la historia fue el desembarco de Normandía, que es diametralmente opuesto. En Europa es un general, Dwight Eisenhower, que es un general de fuerzas terrestres el que manda esta operación. O sea, que yo he cogido esta idea, no es original mía, pero diferencio entre asalto anfibio y desembarco. El asalto anfibio es cuando una operación ofensiva de proyección sobre tierra la manda un almirante. Está al servicio de una estrategia naval. Un desembarco sería cuando este mismo movimiento de tropas está al servicio de una estrategia terrestre mandada por un general. Pues bien, la estrategia a la cual la fortificación debía servir como elemento disuasor era una estrategia ofensiva enemiga de naturaleza naval, prevenir asaltos anfibios. Y eso supone contingentes de tropas muy reducidos. Ya les he dicho que la capital de la Florida tenía menos población que un discreto pueblo en el Alto Ampurdán de la comarca de España donde yo vengo. Entonces, es un mundo totalmente diferente. Piensen, y una cosa importante, que la experiencia esta del estudio de Florida me está sirviendo. La frontera entre Florida y Georgia, ahora no voy a hablar de la ocupación de Georgia hacia 1734, no me voy a meter en ese rollo. Ahora bien, la ocupación de Georgia en lógica europea, si hubiera habido los Estados Unidos contra el eje de los buenos hispanos que defienden América, o sea, que ni los europeos de España ni los europeos de Gran Bretaña hubieran estado en el conflicto, en caso de estallido de una guerra, mirando un plano, el frente habría sido la frontera entre Florida y Georgia. Fue un frente totalmente secundario, tanto en la guerra del asiento como en la posterior guerra de los 7 años, la campaña. Voy a la guerra de los 7 años para no entrar. Si ustedes se dan cuenta, en una es el ataque de Vernon contra Cartagena, y la defensa la lleva un oficial naval, Blas de Lezo, era un oficial de la Armada, no del Ejército, y en la otra, la gran operación en el Caribe no es atacar San Agustín en la Florida, es ir a por La Habana. ¿Qué problema estratégico tenía España? Intentar dominar todas las islas de las Antillas, que eran pequeños portaaviones. O sea, a lo mejor no habría sido bueno fortificar Puerto Cabello o fortificar La Guaira. A lo mejor la medida más acertada en ese tiempo podría haber sido: ¿cuál es el problema? Jamaica, pues vamos a por Jamaica y echamos de ahí a los británicos. Y se ha acabado el asunto. Pero claro, para eso hace falta una fuerza naval. Y no es lo mismo una fuerza naval actual que una fuerza naval del siglo XVI o del siglo XVII. Piensen ustedes que muchas veces, hoy en día la Marina tiene grandes misiles y aviones y elementos. Para mí, a lo mejor el comandante Farah
Farage me corregirá, es mucho más importante los sistemas de navegación y los sistemas de localización que incluso la propia tecnología de las armas. O sea, para un comandante de un navío del siglo XVIII, pues no